Un 30% del personal embarcado será de los que se presentaron al llamado abierto realizado por los empresarios. Frazada corta. El presidente Yamandú Orsi reconoció que el incremento presupuestal del gasto público que se prevé incluir en la ley de presupuesto se queda corto, pero advirtió que a lo largo del periodo se duplicará. Asimismo agregó que los temas presupuestales serán abordados en la próxima reunión del Consejo de Ministros. Nuevos imputados. 3 personas más fueron imputadas por las presuntas maniobras con libretas de conducir en Isidoro Noblía, una con prisión preventiva y las 2 restantes con libertad a prueba. Consultado sobre la posible responsabilidad de las anteriores autoridades de Cerro Largo, el actual intendente Cristian Morel prefirió no valorar la actuación de José Yurramendi. Presea plateada. El uruguayo Tomás Dota ganó la medalla de plata en karate en la categoría de menores de 84 kilos de los Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay. Escalada peligrosa. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló rápidamente ante el despliegue naval de Washington y la amenaza de intervención militar contra el narcotráfico en el país caribeño.
último tramo de Noticias 5 y les proponemos hablar del acoso callejero, un último estudio que se hizo este año sobre cuál es la situación de Uruguay que arroja datos alarmantes. 8 de cada 10 mujeres en Uruguay vivió una situación de acoso callejero antes de los 12 años. Esto es solo uno de los datos en el cual se trabajó en este estudio que realizó la Usina de Percepción Ciudadana, también junto con L'Oreal Group. Hoy recibimos a Micaela Acal, nuevamente aquí en Noticias 5, coordinadora técnica de la Usina. Bienvenida, Micaela. Muchas gracias, gracias por recibirme. Nuevamente. Nuevamente por aquí. Un con poco más otros distendidas hoy. Bueno, vamos a compartir parte de los resultados del estudio. Una de las preguntas fue cuál es la primera palabra que se le venía a la persona encuestada cuando se le mencionaba acoso callejero. Miedo, violencia, hombres son las palabras más mencionadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero y cómo se vinculan todos estos conceptos, Micaela? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Lo que estamos presentando es, como bien ustedes decían, esta segunda encuesta que hacemos desde la Usina de Percepción Ciudadana para medir las situaciones de acoso, la incidencia y desagregar algunos datos. Como bien vos decías, las primeras palabras que aparecen allí asociadas al acoso sexual callejero son miedo, violencia, hombres, asco. La ley 19.580 lo define como todo acto de connotación sexual que está dirigido hacia las mujeres en espacios públicos, ¿no? Porque hay otros tipos de acoso, acá hablamos de un acoso específico que se da en el espacio público y que, vinculado a estas palabras, lo que genera es rechazo, genera intimidación, la persona que lo recibe no lo desea, por el contrario lo evita. Y de eso también estaremos hablando de algunas de las preguntas que muestran de qué manera. Yendo un poco a cuántas personas han sufrido esta situación, mencionábamos a menores de 12 años, ¿no? Vamos a la población en general con otro gráfico que ustedes prepararon en el trabajo. Bueno, en definitiva, a nivel de toda la población, porque también se incluye a hombres que son víctimas de acoso callejero, aunque en menor medida. ¿Cuántas personas son víctimas de acoso callejero actualmente en nuestro país? Bien, como bien lo muestra la gráfica, el 44% de las personas, es decir, casi 4 de cada 10, algo más de 4 de cada 10 personas, dicen haber sufrido estas situaciones de las cuales hablábamos anteriormente. Lo que es interesante es que cuando desagregamos estos datos por sexo, claramente la proporción aumenta cuando hablamos de mujeres. Ahí 6 de cada 10 mujeres dicen haber sido víctimas de acoso sexual callejero, mientras que algo menos de 1 de cada 3 hombres dicen haber sido víctimas de acoso. Cuando hablamos de las situaciones de acoso, evidentemente hay un sesgo de género, es hacia las mujeres, y como bien vos también lo relatabas, que es algo que nos hace repensarnos, ¿no?, en cómo interactuamos en el espacio público, cómo circulamos en el transporte, en las calles, las veredas, los lugares de concurrencia masiva. El acoso se concentra en las mujeres, más jóvenes, el 8 de cada 10 mujeres lo relatan haber vivido ante los 18, y 2 de cada 10 antes de los 12. Estamos hablando que evidentemente es un tipo de socialización dirigida hacia las mujeres y hacia las mujeres más jóvenes. El acoso decrece luego de los 30 años. Sí, tremendo. Y en cuanto a los lugares, tú mencionabas, ¿no?, donde suceden más estas situaciones, tienen que ver con el espacio público, ¿no? Calles, plazas y transporte. Vemos ahí por ahí también ese ranking de los lugares más frecuentes donde se dan situaciones de acoso callejero. Exactamente. Otra de las preguntas que les realizábamos es dónde habían vivido el acoso, para esto de un poco desagregar y entender de qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero. Está sucediendo en nuestras calles y veredas, sucede en el transporte público, plazas, lugares de concurrencia masiva. Esto también nos invita a pensar y a pensarnos cuántas veces lo vivimos como mujeres y cuántas veces lo vimos como testigos, que es una de las preguntas también nuevas que incorporábamos, que era cuando te pasó, si alguna persona te había asistido o había colaborado de alguna forma. Ahí veíamos que la mayoría de las personas dicen que no, lo cual nos habla también de que es un fenómeno que está naturalizado, ¿no? Piensen que si es parte de nuestra cotidianidad, si es parte de cómo nos movemos por la ciudad, y que da cuenta además de esto es un acceso desigual a la ciudad en contra de las mujeres y en contra de las mujeres más jóvenes, ¿no? Claro, porque eso tiene que ver con que empezás a modificar tu rutina, podés cambiar hasta tus rutas por las que vas para evitar determinados episodios, empezás a tener en cuenta, por ejemplo, en el transporte público, son situaciones sumamente incómodas, hasta pensar de bajarte antes de tu parada si estás viviendo una situación compleja. Todo eso que también determinadas generaciones capaz ahora lo tienen mucho más interiorizado. Nosotras lo hablábamos con Lore, capaz que era algo como, sí, eso que vos decías, ¿no? Bueno, es natural, yo lo asumo, entonces yo cargo la responsabilidad y soy yo la que modifico mi conducta, ¿no?
Esa fue exactamente una de las preguntas que hicimos, era qué estrategias utilizaban las personas y principalmente las mujeres, siendo las principales víctimas. Como bien vos lo señalabas, lo que más nombran es evitar determinados lugares, el ir acompañadas, el tener que cruzar la calle o utilizar rutas alternativas, el famoso aviso de amiga llegué, ¿no? Sí. Que es tan cotidiano y que en realidad lo tenemos como una parte de una estrategia de seguridad cotidiana. Y que también nos importa señalar en este estudio y desde el trabajo que hace L'Oréal ahí, son los costos económicos que esto también trae, ¿no? Muchísimas mujeres que por ahí o bien tienen que usar plataformas que insumen costos, ¿no? Evitar el transporte público para llegar seguras y demás, que obviamente está bueno para pensar ahí cómo modificamos esos patrones, ¿no? Y qué es lo que está detrás de estos patrones de, como decimos, interacción entre hombres y mujeres. En esta encuesta en particular no lo preguntamos, pero sí lo que señala la literatura especializada sobre la temática es que quienes acosan son los hombres, por lo general son hombres mayores, así lo muestran otras encuestas y otros estudios de Uruguay y de la región. Entonces, bueno, lo que es importante es pensar la direccionalidad que tiene el acoso, ¿no? Estamos hablando de que va en un sentido de un género hacia otro y de una edad hacia una edad muy direccionada. Para pensar todo esto también está bueno contar cómo se materializa el acoso, ¿no? Lo conceptualizábamos recién, lo definíamos, que ustedes rankearon bien además qué acciones concretas son y cuáles son las más frecuentes. Bien, ahí lo que aparecía como formas más frecuentes de acoso, que está bueno para darle una bajada a tierra, son silbidos, comentarios inapropiados, sonidos alusivos a animales, muchas veces, miradas fijas o gestos obscenos. Esas son las que más aparecen, ¿no? O sea, los que relatan las encuestadas, sobre todo, que son las que aparecen con mayor frecuencia. También alerta, y es importante tener en cuenta, algunas otras que por ahí aparecen con menos frecuencia, pero que ya empiezan a suponer por ahí una amenaza a la integridad física, como puede ser que alguien te persiga, que alguien te exhiba genitales en público. Eso también aparece incluso para las mujeres por encima del 30% nombrado como alguna de las formas en las que se manifiesta el acoso. Y otra cosa que es interesante, ahí también lo digo como mujer del interior, el acoso también no muestra grandes diferencias entre Montevideo y el interior. Estamos hablando de acoso sexual callejero, uno tendería a pensar que se da en el marco de lo urbano, pero bueno, también sucede en las ciudades del interior. Eso es importante también pensar que estos comportamientos se están dando hoy en todo el Uruguay. Y con respecto a la denuncia, que también eso es otro tema, ¿no? Que ahora se le pone un nombre de acoso callejero. Yo veía en las palabras que aparecían ahí, por ejemplo, aparece piropo todavía, ¿no? Eso de, ¿no te gusta que te digan que sos linda? O cosas así, ¿no? Sí, ahora no se puede ni piropear. Claro, entonces cuesta también identificar que eso puede ser denunciado, por ejemplo. Exactamente. Existe la posibilidad de realizar la denuncia. Nosotros ahí preguntábamos, una de las nuevas preguntas es si conocían cómo hacerlo. La mayoría dice que no lo conoce, no sabe cómo hacer la denuncia. Y después cuando preguntábamos si lo había hecho, se había hecho efectivamente la denuncia, y también más del 90% de las personas señala no denunciar esto, ¿no? Ahí nos parece que eso da cuenta, por un lado, de una invisibilización del fenómeno, ¿no? No está hoy presente dentro de las denuncias, es algo que está de forma cotidiana, está naturalizado, y también por ahí pensar los costos que tiene hoy, luego de que viviste la situación, también recurrir a una denuncia, si encontrás o no hay respaldo, ¿no? Muchas veces lo que nos suele pasar es, bueno, nada, me molestó, me arruinó el día, sigo, y eso se acumula con otro montón de otros tipos de violencias que luego se dan en el ámbito laboral, en el ámbito personal y familiar. Eso también está bueno para pensarlo, ¿no? El acoso sexual callejero es una manifestación dentro de tantos otros tipos de violencia de género. Ustedes, esto está en el marco de un proyecto más grande, ¿no? que trabaja L'Oréal, que se llama Stand Up contra el acoso callejero. ¿Cómo ahí estamos comparativamente Uruguay en relación a otros países en cuanto al acoso callejero? Bien, nosotros ahí lo que vemos es que la tendencia es un poco consistente con lo que suele pasar en los otros países. Nos preocupan especialmente las cifras de adolescentes y de menores de 18 años, pero en realidad no mostramos grandes diferencias con lo que es el fenómeno a lo largo de la región, sobre todo. Es importante, hablando de las denuncias, saber que se pueden denunciar al 911 y al 0800 50 50 de la Intendencia de Montevideo también se puede hacer denuncias. En el trabajo también se destaca, si bien el 96% no denuncia, sí hay un interés de capacitarse y de tener más información. ¿Qué relevaron en ese sentido?
Sí, hay una de las preguntas, las preguntas finales que realizamos, en donde le preguntamos a las personas si quisieran recibir capacitación y formarse para actuar, ¿no? Como testigo y también para poder brindar herramientas. Ahí casi la mitad de las personas dicen querer recibir formación. Ahí nos parece interesante dar a conocer que en el marco de esta campaña también L'Oréal, en conjunto con la ONG El Paso, realiza formaciones y talleres. Ahí se puede escribir a elpasoformacion@gmail.com, y ahí sí dejar el mensaje de que es súper importante trabajar todo el tiempo en la educación, en reeducar las formas y los patrones en los que nos vinculamos hombres y mujeres, ¿no? Que como hoy lo hacemos, en realidad perdemos todos, en definitiva, ¿no? Sí. Obviamente hay una parte de la población que está perdiendo, por ejemplo, generando rutas alternativas, teniendo decisiones cotidianas para evitar algunas situaciones, pero bueno, también quienes ejercen ese acoso están perdiendo también con ese tipo de masculinidad que también tiene limitaciones para los hombres, así que es importante pensar en cómo modificar esas pautas entre todos. En definitiva, esto está hablando es muy interesante y los invitamos a que ingresen allí a la página de L'Oréal, porque hay videos donde cuando uno lo ve de afuera, tal vez empieza a entender esa sensación que a veces se torna en esa cosa de no entender el por qué molesta o qué es lo que tanto molesta, que debería ser obvio, pero bueno, parece que a veces esos límites no se entienden y hay videos que son muy claros y de también lo que cuesta poder actuar, y por eso es importante todo este trabajo que hacen. Así que los invitamos a que ingresen a la página, se llama Stand Up, esto que pasa en el mundo entero. En todo, ahí tendremos diferencias culturales en muchos motivos, pero en ese nos pasa a todas en el mismo grado. Micaela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos.